Encontré a mi esposo y a mi hermana en nuestra cama matrimonial. Fue el día en que morí y renací como una mujer que nadie jamás imaginó que podría ser. Hola, queridos míos. Soy Theodora Hamilton, tengo 87 años hoy, y voy a contarles una historia que he guardado muy dentro de mi corazón durante muchos años. Antes de comenzar, si están disfrutando este video, por favor hagan clic en el botón de me gusta y suscríbanse al canal. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Me encanta saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. Era 1956. Solo tenía 25 años cuando todo sucedió. Cherry Creek era un pueblo pequeño en Vermont donde todos se conocían y los secretos rara vez permanecían ocultos por mucho tiempo. Aún así, mi esposo Gerald y mi hermana Beatrice lograron esconder lo que hacían a mis espaldas. Gerald era un hombre respetado en nuestra comunidad, alto con cabello negro, siempre bien peinado, y una sonrisa que parecía sincera. Cuando entraba a una habitación, la gente lo notaba. Había heredado una pequeña tienda de comestibles de su padre, que con mucho trabajo y algunas conexiones importantes transformó en un próspero negocio de importación de café. La gente decía que éramos afortunados. Yo por haber encontrado un esposo tan trabajador y él por tener una esposa tan dedicada. Nos conocimos en la celebración de apertura de la nueva plaza del pueblo. Me trajo un vaso de limonada y hablamos toda la noche sobre libros y sueños. 6 meses después, nos casamos en una ceremonia sencilla pero hermosa en la iglesia del pueblo. Mi hermana Beatrice fue mi dama de honor, llevando un vestido azul claro que mamá había cosido especialmente para la ocasión. Tenía 19 años en ese momento, 5 años menor que yo, y siempre habíamos estado muy unidas a pesar de nuestras diferencias. Mientras yo era la estudiosa, una maestra en la escuela local, Beatrice era la soñadora que quería ver el mundo más allá de Cherry Creek. Nuestros padres ya habían fallecido. Papá de neumonía cuando yo tenía 18 años y mamá 2 años después de un corazón roto, decían los vecinos. Yo cuidé de Beatrice como si fuera mi propia hija, usando mi salario de maestra para que ella pudiera terminar sus estudios. Los primeros 3 años de matrimonio fueron felices, o al menos yo creía que lo eran. Vivíamos en una bonita casa de 3 habitaciones en Main Street con un porche donde me gustaba calificar los cuadernos de mis alumnos los domingos por la tarde. Gerald trabajaba mucho, frecuentemente hacía viajes para negociar con productores de café o para encontrar nuevos compradores en ciudades más grandes. Beatrice vivía con nosotros. No había otro lugar a donde ir, y Gerald nunca se opuso. Tu familia es mi familia ahora, decía, abrazándome. Ella ayudaba en la casa cuando no estaba ocupada soñando con la gran ciudad que veía en las revistas que compraba con el dinero que le dábamos. Las cosas comenzaron a cambiar en el 4.º año. Pequeños cambios que por sí solos tal vez no significaban nada, pero juntos formaban un cuadro que debía haber visto antes. Gerald empezó a hacer más viajes. Una semana en Nueva York, 3 días en Boston. Se aclara la garganta, siempre regresaba con regalos para las dos. Un pañuelo de seda para mí, un perfume francés para Beatrice. Empecé a notar miradas entre ellos, conversaciones que se detenían cuando yo entraba a la habitación, un roce de manos que duraba un segundo de más. Pero alejé esas sospechas. Es tu imaginación, Teodora, me decía a mí misma. Gerald te ama, y Beatrice es tu hermana. Nunca te harían esto. En el verano de 1956, Gerald compró una pequeña casa de campo a unos media hora del pueblo. Era un lugar sencillo pero hermoso con un huerto de manzanos y vista al río. Para los fines de semana, dijo. Pero rara vez íbamos allí. Gerald siempre tenía demasiado trabajo, demasiadas reuniones, demasiados compromisos. Recuerdo ese domingo como si fuera ayer. Era marzo. El calor del verano aún persistía,
pero una fuerte lluvia había estado cayendo desde la mañana. Le había dicho a Gerald y a Beatrice que pasaría el día en casa de mi tía Amelia, que estaba enferma. Gerald mencionó que necesitaba ir a Burlington para una reunión con compradores de café que venían del extranjero. Beatrice dijo que se quedaría en casa ya que la lluvia había arruinado sus planes de visitar a una amiga. Llegué a casa de tía Amelia alrededor de las 9 de la mañana. Para mi sorpresa, ella estaba mucho mejor. Solo había sido un malestar pasajero, dijo, sirviéndome un café fuerte. No tenías que venir con toda esta lluvia, pequeña. Hablamos hasta después del almuerzo, pero al ver que realmente estaba bien, decidí regresar a casa temprano. El autobús que tomé tuvo que hacer un desvío. El puente en la carretera principal estaba en riesgo de inundarse por la lluvia. Así que el conductor tomó un camino secundario de tierra que se había convertido en un desastre de barro. Fue un viaje lento e incómodo con el autobús tambaleándose y los pasajeros quejándose. Y fue precisamente en ese camino donde pasamos por la propiedad donde estaba nuestra casa de campo. Estábamos en una curva cuando vi el auto de Gerald, ese Ford verde oscuro que había comprado el año anterior y del que estaba tan orgulloso. Estaba parcialmente escondido detrás de unos árboles, pero lo reconocería en cualquier lugar. Mi corazón se aceleró. Burlington estaba en dirección opuesta. ¿Qué hacía el auto de Gerald allí? Necesito bajar aquí, le dije al conductor, que me miró como si estuviera loca. ¿Estás segura, señora? Está lloviendo fuerte y no hay nada cerca. Estoy segura, es una emergencia familiar. Bajé bajo la lluvia sin paraguas, sintiendo el agua correr por mi rostro y empapar mi vestido azul marino, mi mejor vestido. Caminé por el barro hasta la puerta de la propiedad. La puerta no estaba cerrada con llave, ni tampoco la puerta de la casa. Entré en silencio, dejando un rastro de agua y barro en el piso de madera. La casa parecía vacía, pero entonces lo escuché. Risas provenientes del dormitorio principal. Una risa de hombre que conocía bien, la de Gerald, y la risa melodiosa, casi musical, de una mujer. La risa de Beatrice. Tal vez ya sabía lo que encontraría. Tal vez una parte de mí siempre lo supo y simplemente no quería verlo. Aún así, nada podría haberme preparado para la escena que vi cuando abrí lentamente la puerta del dormitorio. Estaban en nuestra cama. La misma cama que mamá y papá nos habían regalado como regalo de bodas. La colcha tejida a crochet que mi abuela había hecho estaba tirada en el piso. Estaban tan absortos el uno en el otro que no me vieron parada en la puerta, empapada por la lluvia, en shock. Fue como si el tiempo se detuviera. Sentí un sabor metálico en la boca. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podrían escucharlo. Pero no, continuaron en su propio mundo, traicionando no solo un matrimonio, sino la confianza de una hermana que había sacrificado tanto. No grité. No lloré. Una extraña calma me invadió. En silencio, retrocedí. Cerré la puerta sin hacer ruido. Salí de la casa de puntillas como si yo fuera la intrusa, no ellos. Regresé al camino bajo esa lluvia implacable y caminé hasta encontrar refugio en una pequeña tienda de campo. Me senté en un banco de madera en el porche, observando la lluvia caer y llevándose con ella a la mujer ingenua que había sido hasta ese momento. Allí en ese sencillo banco, mientras esperaba el próximo autobús, nació una nueva Teodora. Una mujer que no lloraría por un hombre que no la merecía. Una mujer que no perdonaría una traición tan profunda. Una mujer que tomaría la justicia en sus propias manos. Esa noche cuando regresé a casa, encontré a Gerald y a Beatrice sentados en la mesa de la cena como si nada hubiera pasado. Él preguntó por mi tía. Ella comentó sobre la fuerte lluvia. Interpreté mi papel a la perfección. Hablé de la sorprendente recuperación de tía Amelia.
Mencioné que había quedado atrapada en su casa por la lluvia. Sonreí, serví la cena y comencé a planear. Durante 3 meses después de esa tarde lluviosa, viví una doble vida. Por fuera, continué siendo la misma Teodora, la esposa dedicada, la maestra respetada, la hermana amorosa. Por dentro, era una mujer con una sola misión: preparar una venganza que estuviera a la altura de la traición que había sufrido. Me despertaba todas las mañanas a las 5, preparaba café para Gerald, le empacaba el almuerzo, le daba un beso de despedida como si nada hubiera cambiado. Le sonreía a Beatrice cuando bajaba todavía en su camisón, con el cabello desordenado, diciendo que no había dormido bien. Sabía que las ojeras bajo sus ojos no eran por insomnio, sino por encuentros nocturnos cuando supuestamente yo estaba dormida. En la escuela, enseñaba a los niños con la misma paciencia de siempre. La señora Hamilton tiene ojos tristes hoy, dijo una vez el pequeño Johnny. Los niños notan lo que los adultos fingen no ver. Respondí que solo estaba cansada, pero la verdad era que estaba estudiando, observando, recopilando información. Primero, necesitaba entender completamente el negocio de Gerald. Siempre mantuvo las finanzas separadas de mí. No quiero molestarte con números, querida, decía cuando le preguntaba sobre el negocio del café. Ahora entendía por qué. No era solo para protegerme, sino para ocultar sus secretos. Empecé despacio. Una pregunta casual en la cena sobre el precio del café. Una observación sobre el nuevo auto del coronel Mendenhall, el cliente más importante de Gerald. Un comentario sobre inspectores de impuestos visitando la tienda de los Thompson, nuestros vecinos. La información llegaba en gotas, y yo la recolectaba pacientemente, como alguien armando un rompecabezas complejo. Tenía que ser cuidadosa. Sabía que en un pueblo pequeño como Cherry Creek, las paredes tenían oídos. Si alguien sospechaba lo que estaba planeando, llegaría a oídos de Gerald antes de que pudiera actuar. Así que creé una rutina para disfrazar mis investigaciones. Los miércoles decía que tenía reuniones de maestros y salía de la escuela más tarde. En realidad, iba al pueblo vecino, Lake Crossing, donde estaba el banco en el que Gerald tenía sus cuentas. Me hice amiga de la señora Clyde, una señora mayor que trabajaba limpiando el banco. Siempre me veía sentada en el banco de la plaza al otro lado de la calle alimentando a las palomas y venía a charlar. Poco a poco gané su confianza. Mi esposo trabaja tanto, comenté una vez. ¿Sabía que está expandiendo su negocio? Va a abrir una sucursal aquí en Lake Crossing. ¿De veras? No he visto a su esposo por aquí últimamente, respondió la señora Clyde. Solo lo vi ese día cuando vino con esa joven tan bonita. Su pariente, ¿verdad? Mi corazón se congeló, pero mantuve la sonrisa. Ah, sí, mi hermana Beatrice. Debieron venir a resolver algo del negocio. Deben haber ido a la caja de seguridad también, porque tardaron mucho, comentó inocentemente, sin saber la bomba que estaba dejando caer en mi regazo. Así descubrí que Gerald y Beatrice venían regularmente a Lake Crossing, no solo por sus affairs amorosos, sino para mover dinero en una cuenta de la que yo no sabía nada. Poco a poco, con la información recopilada de la señora Clyde y observando los documentos que Gerald dejaba descuidadamente en su oficina en casa, armé el rompecabezas. Gerald no era solo un comerciante de café. Era un evasor de impuestos que llevaba 2 juegos de libros, uno oficial que mostraba a los inspectores y otro real que ocultaba incluso de mí. El dinero desviado iba a una cuenta secreta en Lake Crossing a nombre de un primo lejano que había muerto 3 años antes. Como nadie sabía que el primo había muerto, la cuenta seguía activa, alimentada por el dinero sucio del negocio de Gerald. Y había más. A través de conversaciones con el hijo del inspector de impuestos del pueblo, uno de mis alumnos, descubrí que Gerald pagaba sobornos para evitar inspecciones detalladas de su almacén.
Papá dice que el señor Hamilton es muy generoso, comentó el niño inocentemente un día mientras hablábamos de lo que hacían los padres. En casa, comencé a buscar documentos. Aprovechaba cuando Gerald salía por negocios. Ahora sabía que muchos de esos viajes eran para encontrarse con Beatrice en la casa de campo o en hoteles de pueblos vecinos. Registré cuidadosamente su oficina, fotografiando documentos con una cámara Kodak que compré especialmente para ese propósito, siempre dejando todo exactamente como lo encontré. Fue durante una de esas búsquedas que encontré, escondido detrás de una tabla suelta del piso en la oficina, un diario. No era de Gerald. La delicada letra redondeada pertenecía a Beatrice. Mi propia hermana documentó su traición no por remordimiento, sino como si estuviera recolectando trofeos. Detalles de sus encuentros con Gerald. Planes para el futuro. Un futuro sin mí. Entradas fechadas desde 2 años atrás. La traición había comenzado mucho antes de lo que imaginaba, casi desde que Beatrice vino a vivir con nosotros. El diario mencionaba un viaje planeado a Buenos Aires donde pretendían empezar una nueva vida con el dinero de la cuenta secreta. Teodora nunca sospechará. Una entrada decía, es demasiado buena, demasiado ingenua. Cree que el mundo es como sus libros, donde siempre gana el bien. No se da cuenta de que algunas personas simplemente toman lo que quieren. Esas palabras escritas por la mano de mi propia hermana me quemaron por dentro. El dolor de la traición dio paso a una determinación fría. Fotografié cada página de ese diario, guardando evidencia de lo que planeaban hacer. El siguiente paso fue crear mi propia seguridad financiera. Empecé a ahorrar parte de mi salario de maestra, escondiendo el dinero en una caja enterrada en el jardín bajo el rosal que había plantado cuando nos mudamos a la casa. Parecía poco comparado con las cantidades que Gerald manejaba, pero sería mi seguro si algo salía mal. En paralelo, me hice amiga de la señora Carmen, viuda del antiguo sheriff y ahora gerente de la oficina de correos. Una mujer inteligente que había sufrido mucho a manos de su difunto esposo y que me miraba como si supiera exactamente por lo que estaba pasando, aunque nunca le había dicho una palabra al respecto. «Sabes, Teodora», me dijo un día mientras tomábamos té en su porche. En este pueblo, los hombres piensan que pueden hacer lo que quieran, pero nosotras las mujeres tenemos nuestras propias formas de hacer justicia. Fue la señora Carmen quien me ayudó a establecer una casilla de correos a mi nombre en Lake Crossing, donde envié copias de todos los documentos incriminatorios que encontré. Nunca se sabe cuándo necesitaremos un seguro, dijo con una sonrisa enigmática. En casa, continué con mi actuación. Sonreía a Gerald cuando decía que necesitaba viajar de nuevo. Le preguntaba a Beatrice sobre sus salidas cuando regresaba de una supuesta reunión con amigas. Preparaba cenas especiales los domingos donde los tres nos sentábamos a la mesa como una familia unida y feliz. Bajo esta superficie de normalidad, el plan iba tomando forma. Cada día traía una nueva pieza a mi rompecabezas. Cada noche, acostaba sola mientras Gerald supuestamente trabajaba hasta tarde en la tienda. Refinaba mi estrategia. Lo que más me sorprendió durante este periodo fue descubrir mi propia fuerza. Yo, que siempre había sido considerada dulce y sumisa, descubrí en mí misma una determinación e inteligencia estratégica que ni siquiera yo sabía que poseía. El dolor se transformó en claridad, la traición en propósito. Una noche, cuando Beatrice ya estaba dormida y Gerald aún no había regresado de una de sus reuniones de negocios, me senté en el porche de nuestra casa con una taza de té. La luna llena iluminaba el jardín y podía ver el rosal bajo el cual estaba escondido mi pequeño tesoro. Miré al cielo estrellado y supe que estaba lista. Solo necesitaba elegir el momento perfecto. Y llegó 2 semanas después cuando descubrí que Gerald y Beatrice planeaban dar el siguiente paso en su plan. Habían reservado pasajes a Buenos Aires para el 15 de junio. Se llevarían todo el dinero de la cuenta secreta.
Dinero que técnicamente también me pertenecía a mí como esposa legal de Gerald. La fecha elegida no era coincidencia. Era la víspera de mi cumpleaños, como si quisieran dejarme un último regalo cruel. Pocos sabían que el regalo sería mío para ellos. El reloj ahora corría. Tenía exactamente 3 semanas para ejecutar mi plan. 3 semanas para transformar 2 años de traición y mentiras en justicia. En la escuela, solicité una licencia por motivos de salud. Realmente parece enferma, señora Hamilton, dijo el director, un buen hombre que siempre me respetó. Descanse todo lo que necesite. Esa sería la escena para el primer acto de mi venganza. Y mientras organizaba los detalles finales, una extraña calma me invadió. No era odio lo que sentía, sino una determinación tranquila, la certeza de que después de tanto tiempo siendo manipulada, finalmente recuperaría las riendas de mi propia vida. Y así, en esa primavera de 1956, la dulce e ingenua maestra desapareció, dando paso a una mujer que nadie, especialmente Gerald y Beatrice, esperaría jamás encontrar. Si han seguido hasta aquí, por favor dejen su like y suscríbanse para no perderse la continuación. La venganza apenas comienza, y les garantizo que se sorprenderán de lo que es capaz una maestra aparentemente frágil cuando es traicionada doblemente. El 10 de junio de 1956 amaneció con un cielo despejado y un sol brillante, como si la naturaleza quisiera ser testigo de lo que estaba a punto de suceder. Solo quedaban 5 días para la planeada huida de Gerald y Beatrice a Buenos Aires. Y cada detalle de mi plan había sido meticulosamente preparado. Me desperté temprano como de costumbre y preparé un desayuno especial. Pan casero que había horneado el día anterior, mermelada de frambuesa que me había dado la señora Wallace, madre de una de mis alumnas, y café fuerte, justo como a Gerald le gustaba. Puse la mesa con nuestro mejor mantel de encaje, un regalo de bodas de la tía Amelia. ¿Qué ocasión especial es esta?, preguntó Gerald al entrar a la cocina, ajustándose los tirantes. Nada en particular, respondí con una sonrisa. Solo me desperté con ganas de preparar algo especial para nosotros. Beatrice bajó poco después, todavía somnolienta, con el cabello recogido en un pañuelo. Miró la mesa puesta con algo de sospecha, pero se sentó y se sirvió café. Tengo una sorpresa para los dos, anuncié mientras untaba mantequilla en el pan. Vamos a hacer una fiesta la próxima semana. Para celebrar tus 3 años como dueño del negocio, Gerald. Vi la mirada que intercambiaron. Una mirada rápida, pero cargada de pánico. En 3 días, estarían lejos y todo salía según su plan. Oh, querida, no necesitamos una fiesta, intentó disuadirme Gerald. Solo fue otro año de trabajo duro. Insisto, respondí con firmeza disfrazada de dulzura. Ya invité a personas importantes. El alcalde confirmó su presencia, al igual que el juez Fonca y el sheriff Richardson. Sería de mala educación cancelar ahora. Mencioné deliberadamente a las autoridades locales. Vi como el rostro de Gerald palidecía ligeramente. Tragó saliva antes de forzar una sonrisa. Si ya está todo organizado, pero podrías haberme consultado primero. Quería que fuera una sorpresa. Siempre trabajas tan duro por los demás. Te mereces que te celebren. Esa mañana fue el primer movimiento en mi partida de ajedrez. Sabía que Gerald y Beatrice ahora estarían en pánico, tratando de decidir si adelantar su huida o ceñirse al plan original. Cualquiera que fuera la decisión, yo estaría preparada. Después del desayuno, Gerald se apresuró a la tienda y Beatrice dijo que iba a visitar a una amiga. Esperé 15 minutos después de que se fue y tomé el autobús a Lake Crossing. Tenía una reunión importante en el banco. El gerente, el señor Mitchell, me recibió con la deferencia que siempre reservaba para la esposa de un cliente importante.
¿En qué puedo ayudarla, señora Hamilton? Necesito hacer un retiro de la cuenta conjunta que tengo con mi esposo, expliqué. Estamos organizando una fiesta sorpresa para celebrar el éxito de su negocio. Mencioné una cantidad considerable, no suficiente para levantar sospechas, pero suficiente para mis propósitos. El señor Mitchell dudó solo un momento. Normalmente es su esposo quien hace las transacciones, señora. Sí, pero como es una sorpresa para él, y estoy segura de que todo está en orden. Al fin y al cabo, mi nombre también está en la cuenta. Sonreí, manteniendo el contacto visual. A menos que haya algún problema. El gerente se vio incómodo, pero finalmente cedió. Al fin y al cabo, mi nombre realmente estaba en la cuenta oficial de Gerald como copropietaria, no en la secreta, que aún no había mencionado. Con el dinero a salvo en mi bolso, me dirigí a la oficina de correos. La señora Carmen ya me estaba esperando. Está todo listo, Teodora, dijo discretamente entregándome un sobre. Las cartas se enviarán temprano mañana como acordamos. La agradecí y guardé el sobre en mi bolso. Dentro estaban las confirmaciones de que mis denuncias anónimas habían sido recibidas por las autoridades estatales de impuestos. Denuncias detalladas sobre la evasión fiscal practicada por Gerald Hamilton, comerciante de café en Cherry Creek, con documentos de apoyo adjuntos. Regresé a Cherry Creek a primera hora de la tarde y pasé por el ayuntamiento donde fui recibida por el alcalde Wilson en persona, un hombre jovial que siempre me apreció desde que enseñé a sus hijos. Qué placer recibirte, Teodora. Estamos ansiosos por la fiesta de la próxima semana. En realidad, alcalde Wilson, vine a hacer un pequeño ajuste. La fiesta será mañana por la noche. ¿Mañana? Gerald insistió en adelantarla porque recibió noticias de que algunos compradores importantes solo estarán en la región hasta el jueves. El alcalde pareció sorprendido pero no molesto. ¿Mañana? Bueno, no hay problema. Estaré allí con la señora Wilson, por supuesto. Repetí la misma historia al juez Fonka y al sheriff Richardson. Todos aceptaron el cambio, demostrando el respeto que tenían por nuestra familia. Pocos sabían que se estaban convirtiendo en piezas clave de mi plan. Al regresar a casa, encontré a Beatrice en la sala, hojeando nerviosamente una revista. Pareció aliviada al verme. ¿Dónde has estado todo el día, Teodora? Gerald llamó varias veces buscándote. Estaba ocupándome de los preparativos de la fiesta, respondí con naturalidad. A propósito, tenemos un cambio de planes. La fiesta será mañana por la noche, no la próxima semana. Vi cómo su rostro perdía color. ¿Mañana? ¿Pero por qué? Algunos invitados importantes solo pueden asistir mañana. Gerald no te lo dijo. Hablé con él antes por teléfono. Era una mentira. Por supuesto que no había hablado con Gerald, pero sabía que ni él ni Beatrice admitirían no saber de los planes del otro. Ah, sí, mencionó algo, pero pensé que era solo una posibilidad. No, está confirmado. De hecho, necesitaré tu ayuda con los preparativos. ¿Podrías ir a la tienda del señor Jeremy y recoger las bebidas que pedí? Ya pagué por todo. Beatrice dudó, claramente queriendo hablar con Gerald primero, pero no pudo negarse sin levantar sospechas. Por supuesto, voy ahora mismo. Tan pronto como se fue, fui al teléfono, no para llamar a Gerald, sino para llamar al National Bank en Lake Crossing. Usando el nombre del primo fallecido de Gerald y la información que había recopilado, hice una transferencia. Todo el dinero de la cuenta secreta, fruto de años de evasión fiscal y negocios turbios, fue enviado a una nueva cuenta abierta semanas antes a mi nombre en un banco de la capital del estado. Fue un riesgo calculado. Si algo salía mal, Gerald descubriría mi traición antes de que pudiera completar mi plan.
Pero los años de observación silenciosa me habían dado conocimiento de cada detalle necesario para ejecutar esa transferencia. El empleado del banco no sospechó nada. Cuando Gerald llegó a casa esa noche, parecía tenso. Entró a su oficina y cerró la puerta. Algo inusual. Podía oírlo al teléfono hablando en voz baja, probablemente tratando de entender por qué se había adelantado la fiesta, tal vez incluso intentando confirmar si la cuenta secreta seguía intacta. Preparé la cena como si nada estuviera pasando. Un pollo asado con papas, su plato favorito. Beatrice me ayudó en silencio, lanzando miradas nerviosas a la puerta cerrada de la oficina. «¿Todo está bien, hermana?», pregunté inocentemente. «Pareces preocupada». «No, solo cansada». Fue un día agitado. La cena transcurrió en un silencio tenso, roto solo por mis intentos de conversación casual sobre la fiesta del día siguiente. Detallé los preparativos, los invitados, el menú especial que se serviría. «Será una noche inolvidable», afirmé, mirando directamente a los ojos de Gerald. «Una de esas noches que cambian todo». Después de la cena, me retiré temprano, alegando agotamiento por los preparativos. En realidad, necesitaba finalizar los últimos detalles. En mi habitación, que no había compartido con Gerald durante meses debido a sus noches de trabajo, organicé todos los documentos incriminatorios. Los separé en sobres dirigidos a cada una de las autoridades que asistirían a la fiesta. Documentos diferentes para cada uno, como piezas de un rompecabezas que, al unirlas, revelarían toda la magnitud de los crímenes de Gerald. Dormí poco esa noche. Me desperté antes del amanecer y comencé los preparativos finales. Contraté el servicio de catering de la señora Josephine, el mejor del pueblo, para servir la fiesta. Decoré nuestra casa con flores y cintas. Todo debía parecer una celebración genuina. Alrededor del mediodía, Gerald apareció en casa, con el rostro tenso, pero intentando ocultarlo. «Teodora, creo que necesitamos posponer esta fiesta. Ha surgido un compromiso urgente en Nueva York. Necesito viajar esta noche». Permanecí calmada, aunque sabía exactamente qué estaba pasando. Había descubierto que el dinero de la cuenta secreta había desaparecido y ahora intentaba huir antes de que las consecuencias de sus acciones lo alcanzaran. «Imposible, querido. Todos ya han confirmado su asistencia. El alcalde, el juez, el sheriff. Sería una ofensa imperdonable cancelar ahora. Estoy segura de que tu compromiso puede esperar un día». Vi el conflicto en sus ojos. Cancelar la fiesta significaría ofender a personas poderosas del pueblo. Asistir significaría retrasar la huida. No lo sabía, pero cualquiera que fuera su elección, mi plan seguiría su curso. «Está bien», cedió finalmente. «Pero tendremos que hablar después de la fiesta. Hay asuntos importantes que necesitamos discutir». Por supuesto, acepté. Después de la fiesta, tendremos mucho de qué hablar. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de actividad. Beatrice evitaba quedarse a solas conmigo, siempre encontrando alguna tarea que hacer en otra habitación. Noté su creciente nerviosismo a medida que se acercaba la hora de la fiesta. A las 7 de la tarde, me puse mi mejor vestido, un modelo azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. Me recogí el cabello en un moño elegante y me puse el collar de perlas que había pertenecido a mi madre. Me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la ingenua Teodora de antes. Era una mujer a punto de recuperar el control de su propia vida. Los primeros invitados comenzaron a llegar puntualmente a las 8. El alcalde y su esposa, el juez Fonca, comerciantes locales, familia, amigos. Gerald, vestido con su mejor traje, asumió el papel de anfitrión perfecto,
aunque podía ver el sudor en su frente y la forma en que sus ojos buscaban constantemente a Beatrice, quien circulaba entre los invitados con un vestido rojo, discreto pero elegante. A las 9, cuando todos los invitados importantes ya estaban presentes, pedí la atención de todos para un brindis. La habitación quedó en silencio, y todas las miradas se volvieron hacia mí, de pie en el centro del salón, con una copa de champán en la mano. Queridos amigos, les agradezco a todos por su presencia en esta noche tan especial. Comencé, con la voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Estamos aquí no solo para celebrar el éxito en los negocios, sino también para revelar verdades que han estado ocultas durante mucho tiempo. Vi la mirada de pánico en los ojos de Gerald. Dio un paso en mi dirección, pero ya era demasiado tarde. El momento que había planeado durante meses había llegado finalmente, y lo que sucedió esa noche cambió para siempre el curso de nuestras vidas. Esa noche de junio de 1956, con todas las miradas fijas en mí, sentí una extraña calma envolverme. Ya no había vuelta atrás. Años de mentiras y traiciones serían expuestos ante toda la sociedad de Cherry Creek. Estamos aquí para celebrar no solo el éxito en los negocios, continué, manteniendo la voz firme, sino también para revelar verdades que han estado ocultas durante mucho tiempo. La habitación cayó en un silencio sepulcral. Vi a Gerald intentar acercarse, con el pánico visible en sus ojos, pero el alcalde estaba entre nosotros, impidiéndole llegar a tiempo. Mi esposo, proseguí, construyó su reputación como un hombre honesto y trabajador, la imagen de un comerciante ejemplar, un esposo dedicado. Hice una pequeña pausa. Desafortunadamente, la realidad es muy diferente. En ese momento, le entregué un sobre al juez Fonka, que estaba a mi lado. Aquí, su señoría, encontrará documentos que detallan cómo Gerald Hamilton ha evadido sistemáticamente impuestos durante los últimos 5 años. Otro sobre fue entregado al sheriff Richardson. Y estos prueban los sobornos pagados a inspectores estatales para evitar inspecciones de su almacén. Finalmente, le entregué un tercer sobre al alcalde. Y aquí, alcalde Wilson, está la evidencia de que mi esposo falsificó documentos de propiedad de terrenos municipales, incluyendo aquel donde construyó la casa de campo, que no usa para negocios, sino para encuentros ilícitos. El rostro de Gerald había perdido todo color. Miraba a su alrededor como un animal acorralado, buscando una salida que no existía. Beatrice, de pie cerca de la puerta de la cocina, dejó caer la bandeja que llevaba, el estruendo de los vasos rompiéndose resonando en el silencio atónito de la habitación. Pero la parte más dolorosa, continué, con la voz ahora temblorosa, no por debilidad, sino por la emoción contenida durante tanto tiempo, no fueron los crímenes financieros. Fue descubrir que el hombre que juró amarme y honrarme había estado traicionando no solo a su esposa, sino toda la confianza depositada en él por esta comunidad. Gerald finalmente encontró su voz. Teodora, no sabes lo que estás diciendo. Estos documentos son falsificaciones. Alguien está tratando de hacerme daño. El juez Fonka, que ya había abierto su sobre y examinaba los papeles con creciente gravedad, levantó la vista. Estos parecen bastante auténticos, señor Hamilton. Reconozco su firma en cada uno de ellos. Y estos contienen detalles que solo alguien muy cercano a su negocio podría conocer, añadió el sheriff, examinando su propio juego de documentos. El alcalde parecía el más conmocionado de todos. Gerald, estas son acusaciones extremadamente graves. Si se confirman, y lo serán. Se confirmarán, interrumpí, porque no son solo papeles, también hay testigos. El gerente del National Bank de Lake Crossing, por ejemplo, confirmará que Gerald mantiene una cuenta secreta a nombre de un primo fallecido, donde ha depositado dinero de origen ilícito durante años. En ese momento,
noté que Beatrice intentaba salir discretamente de la habitación. Y en cuanto a ti, hermana, dije, con la voz ahora cargada de una tristeza que ya no podía ocultar, ¿vas a huir como planeaban hacer mañana? Todas las miradas se volvieron hacia Beatrice, congelada junto a la puerta. Sí, sé de los pasajes a Buenos Aires. Sé del plan que tenían los dos para escapar con dinero que no les pertenece. Dinero que legítimamente pertenece al Estado como impuestos no pagados y a mí como esposa legalmente casada. El silencio en la habitación era tan denso que podíamos oír la respiración pesada de Gerald. La señora Wilson, esposa del alcalde, llevó las manos a la boca en shock. El coronel Mendenhall, el cliente más importante de Gerald, se alejó de él como si temiera contaminarse. Gerald intentó una última carta. Teodora está perturbada. Ha estado imaginando cosas, creando fantasías. Fue entonces cuando saqué el diario de Beatrice de la pequeña cartera que llevaba. ¿Fantasías como estas escritas por la mano de mi propia hermana? Abrí el diario en una página marcada y leí en voz alta. Gerald dice que tan pronto como transfiramos el dinero a Buenos Aires, finalmente podremos estar juntos sin necesidad de escondernos. Teodora nunca sospechará hasta que sea demasiado tarde. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Beatrice sollozó, con el rostro contorsionado en una mezcla de vergüenza y rabia. Gerald parecía haber envejecido 10 años en minutos. El sheriff Richardson se aclaró la garganta, claramente incómodo con la escena, pero cumpliendo con su deber. Señor Hamilton, me temo que tendrá que acompañarme a la estación para responder preguntas sobre estas acusaciones. Esto es absurdo, gritó Gerald, con el rostro ahora rojo de ira. No pueden creerle. Está tratando de destruirme por celos. Los documentos hablan por sí mismos, respondió fríamente el juez Fonca. Y podemos verificar fácilmente la autenticidad de todo esto. Fue entonces cuando Gerald perdió completamente el control. Con un movimiento brusco, me agarró del brazo con fuerza. Víbora, ¿qué hiciste con el dinero de la cuenta? ¿A dónde lo transferiste? Su pregunta desesperada fue la confirmación final que todos necesitaban. Ya no era la palabra de una esposa traicionada contra un supuesto esposo inocente. Era la confesión involuntaria de un hombre acorralado. El sheriff Richardson y otros 2 hombres avanzaron rápidamente, separando a Gerald de mí. Esto solo empeora tu situación, Hamilton, dijo el sheriff, sujetándolo con firmeza. Mientras lo sacaban afuera, Gerald gritaba amenazas y acusaciones. La fiesta que supuestamente celebraba su éxito en los negocios se había transformado en el escenario de su desgracia pública. Beatrice permaneció inmóvil, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Cuando nuestras miradas se encontraron, no vi remordimiento en sus ojos, solo rabia y tal vez un poco de miedo. ¿Y qué hay de mí?, preguntó finalmente, con la voz casi inaudible. No cometiste ningún crimen financiero, al menos ninguno que yo sepa, respondí, con el agotamiento comenzando a apoderarse de mí después de la adrenalina de ese momento. Pero te sugiero que abandones esta casa hoy y este pueblo, si tienes algo de sentido. Los invitados comenzaron a retirarse discretamente, murmurando entre ellos. Algunos me lanzaron miradas de lástima, otros de admiración velada. En pocos minutos, la casa que había sido escenario de tantas mentiras se vació. Me quedé sola en el salón entre los restos de la fiesta que nunca realmente ocurrió. Copas medio llenas, platos de comida intactos, sillas desordenadas. Me senté en un sofá y, por primera vez desde que descubrí la traición, me permití llorar. No eran lágrimas de tristeza por la pérdida de un matrimonio o de una hermana. Eran lágrimas de alivio, de liberación. El peso de las mentiras y las traiciones finalmente había sido removido de mis hombros. A la mañana siguiente,
La noticia del arresto de Gerald Hamilton se extendió por el pueblo como reguero de pólvora. Decían que el sheriff encontró más documentos incriminatorios en su oficina de la tienda, confirmando todo lo que yo había reportado. También decían que Beatrice se había ido en el primer autobús a la capital del estado, llevando solo una maleta pequeña. Permanecí en casa, recibiendo solo a la señora Carmen, que vino a traerme té y solidaridad. Fuiste más valiente que muchas, Teodora, dijo, apretando mi mano. Pocas mujeres tendrían la fuerza para hacer lo que tú hiciste. En las semanas siguientes, la investigación sobre el negocio de Gerald reveló aún más irregularidades. Se descubrió que había hipotecado nuestra casa sin mi conocimiento, usando el dinero para inversiones especulativas que fracasaron. También se encontró evidencia de que adulteraba la calidad del café vendido, mezclando granos inferiores con premium, que cobraba a precios premium. El juicio tuvo lugar 3 meses después. Sentada en la sala del tribunal, escuché a Gerald declararse inocente, acusarme de tenderle una trampa, de venganza por celos, pero la evidencia era irrefutable. Fue condenado por evasión de impuestos, falsificación de documentos, soborno a funcionarios públicos y fraude comercial. La sentencia: 8 años de prisión. Mientras lo sacaban de la sala del tribunal, nuestras miradas se cruzaron una última vez. Ya no había amor en esos ojos, ni siquiera el deseo que una vez creí que sentía por mí, solo un odio frío y calculador, pero ya no me importaba. Ese hombre que una vez juró amarme y protegerme se había convertido en un extraño. Con Gerald en prisión y los bienes de la pareja congelados para pagar deudas y multas, tuve que empezar de cero. Volví a enseñar a tiempo completo. Alquilé un pequeño apartamento cerca de la escuela usando el dinero que había ahorrado en secreto durante mis meses de planificación. El dinero de la cuenta secreta que transferí, no lo toqué. Después de consultar a un abogado en la capital, entendí que legalmente ese dinero debía destinarse a pagar impuestos y multas. Así que informé anónimamente a las autoridades sobre la existencia de esa cuenta. Fue un periodo difícil. La gente me miraba con una mezcla de lástima y curiosidad mórbida. Algunas madres sacaron a sus hijos de mi clase, temiendo que la maestra traicionada pudiera ser una mala influencia. Otras me defendían ardientemente, viendo en mí un símbolo de resistencia femenina. Poco a poco, la vida encontró un nuevo ritmo. Me dediqué por completo a la enseñanza, encontrando en los niños la alegría que había perdido. Los fines de semana comencé a frecuentar la biblioteca del pueblo vecino, buscando libros que antes no tenía tiempo de leer. Descubrí una pasión por la literatura que no sabía que poseía. Un año después del juicio, recibí una carta. La letra era de Beatrice. Dudé mucho antes de abrirla. Dentro encontré una breve y seca petición de perdón, más formal que sincera. Decía que vivía en Nueva York, trabajando como secretaria. No respondí. Gerald nunca me escribió. Supe por el abogado que manejó nuestro divorcio que me culpaba completamente por su ruina. En su mente distorsionada, yo era la villana que destruyó su futuro perfecto con Beatrice. Esa versión de la historia probablemente lo consolaba en la fría celda de la penitenciaría estatal. El tiempo pasó y las heridas comenzaron a sanar. A los 28 años era una mujer divorciada en una era en la que eso llevaba un estigma, pero también era respetada por el coraje de enfrentar la corrupción y la traición. Por no haber permanecido en silencio cuando habría sido más fácil fingir que nada había pasado. En 1958 fui invitada a asumir como directora de una escuela en la capital del estado. Era una oportunidad de empezar de nuevo lejos de los susurros y las miradas de Cherry Creek. Acepté sin dudar. Y fue en la capital, en una conferencia de educadores en 1959, donde conocí a Egastes, un viudo amable, profesor de historia con ojos bondadosos y manos que llevaban libros en lugar de secretos. Nuestro romance fue lento, cauteloso por mi parte.
El miedo a una nueva traición ensombrecía cada nuevo paso, pero Egastes era paciente. El tiempo revela la verdad de las personas, decía. Y estoy dispuesto a esperar todo lo necesario para que veas la mía. Nos casamos en 1961 en una ceremonia pequeña y discreta. Comenzamos una vida juntos basada en el respeto mutuo y la honestidad que nunca conocí con Gerald. Egastes nunca me pidió detalles sobre mi primer matrimonio, y yo rara vez hablaba de esos años. Era como si esa Teodora, ingenua y traicionada, fuera otra persona, un personaje de un libro que leí hace mucho tiempo. En 1963 nació nuestra hija Elisa. Al sostener a esa pequeña maravilla en mis brazos, agradecí en silencio por la fuerza que encontré para romper con un pasado que podría haberme destruido. Egastes fue el padre amoroso que siempre supe que sería. Y construimos una familia basada en amor verdadero, no en mentiras y traiciones. En cuanto a Gerald, supe que cumplió su sentencia y al salir de prisión se mudó a Los Ángeles. Según rumores, vivía modestamente, trabajando como vendedor en una tienda departamental. El hombre que una vez soñó con riqueza y poder terminó viviendo en la oscuridad de una vida ordinaria. Los años siguientes a mi mudanza a la capital fueron de reconstrucción. Con Egastes a mi lado y nuestra pequeña Elisa trayendo alegría a nuestro hogar, finalmente conocí lo que era una verdadera familia, construida sobre cimientos de respeto y amor genuino. En 1966 tuvimos nuestro segundo hijo, Henry, completando nuestra felicidad. Nuestra vida era tranquila y plena. Continué como directora de escuela, ahora reconocida como una de las mejores de la ciudad. Egastes se convirtió en profesor universitario, publicando libros sobre historia americana que fueron adoptados en escuelas de todo el país. Los niños crecieron sanos e inteligentes, trayéndonos el orgullo sereno de ver recompensados nuestros esfuerzos. Durante años no tuve noticias de Beatrice más allá de esa única carta recibida después del juicio de Gerald. Era como si esa parte de mi pasado hubiera quedado sellada, guardada en un cofre que no tenía interés en reabrir. En las raras ocasiones en que pensaba en ella, era con una mezcla de dolor latente e indiferencia cultivada. En 1970, en una tarde de octubre particularmente calurosa, estaba en la oficina de la escuela cuando la recepcionista me informó que una señora quería hablar conmigo. No tenía cita, pero insistía en que era un asunto familiar urgente. ¿Cuál es su nombre?, pregunté sin apartar la vista de los documentos que revisaba. Beatriz Almeida, respondió la recepcionista. Dice que es su hermana. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Habían pasado 14 años desde la última vez que vi a Beatrice en esa fatídica noche de la fiesta que expuso las traiciones de Gerald. Por un momento pensé en decir que estaba ocupada, que no podía recibirla. Habría sido mucho más fácil mantener esa puerta cerrada. Pero algo dentro de mí, tal vez curiosidad, o un remanente de un lazo familiar que ni siquiera la traición pudo romper por completo, me hizo decidir de otra manera. Hágala pasar, dije finalmente, enderezándome en la silla y preparándome para lo que viniera. La mujer que entró a mi oficina apenas se parecía a la joven seductora y confiada que una vez fue mi hermana. Beatrice estaba más delgada, su rostro marcado por líneas que hablaban de años difíciles. Vestía con sencillez, casi pobreza, pero lo que más me impresionó fueron sus ojos. Ese brillo desafiante que siempre llevaban había sido reemplazado por una expresión de cansancio y, me atrevo a decir, arrepentimiento. Hola, Teodora, dijo, con la voz temblorosa. Gracias por recibirme. Le indiqué la silla frente a mi escritorio. ¿Qué te trae aquí después de tantos años, Beatrice? Se sentó, con las manos inquietas sobre el bolso gastado que llevaba. Vine a pedir perdón, dijo simplemente. Sé que probablemente es demasiado tarde, y entenderé si me echas. Pero no podía seguir viviendo sin al menos intentarlo.
Permanecí en silencio, observándola. Una parte de mí quería creer en sus palabras. Otra parte, la que había aprendido la dura lección de la confianza traicionada, buscaba el engaño detrás de ellas. ¿Por qué ahora, Beatrice? Han pasado 14 años. Suspiró profundamente. Porque solo ahora tuve el valor. Dudó como midiendo sus palabras. ¿Y por qué? Porque estoy enferma, Teodora. No sé cuánto tiempo me queda. La revelación cayó como una piedra entre nosotras. La examiné más de cerca y noté signos que no había percibido antes. La palidez bajo el maquillaje discreto, el cabello demasiado fino, esa fragilidad que no era solo emocional. ¿Qué tienes?, pregunté, con la voz más suave de lo que pretendía. Cáncer, respondió simplemente. Los médicos dicen que tal vez 1 año si tengo suerte. Sentí un nudo en la garganta. A pesar de todo lo que había pasado, allí estaba mi hermana sentada, la niña con quien compartí la infancia. Por quien sacrifiqué parte de mi juventud para criarla después de la muerte de nuestros padres. Lo siento, dije, y me di cuenta de que era verdad. Pero todavía no entiendo por qué me buscas ahora. ¿Qué esperas de mí, Beatrice? Levantó los ojos, enfrentando mi mirada directamente por primera vez. Nada, Teodora. No vine a pedir nada más que tu perdón, si puedes dármelo. Pasé años intentando huir de lo que hice, convenciéndome de que tú eras la villana de la historia, que habías destruido mi oportunidad de felicidad con Geral. Pero la verdad siempre nos alcanza, ¿verdad? Sí, acepté. Tarde o temprano. Para mí fue cuando me diagnosticaron, continuó. De repente, todas las mentiras que me conté se derrumbaron. Vi con claridad lo que había hecho. Traicioné a mi propia hermana, a la persona que siempre cuidó de mí, que sacrificó tanto por mí. ¿Y para qué? Para un hombre que me usó y me descartó tan pronto como las cosas se pusieron difíciles. Sus palabras me sorprendieron. ¿Geral te abandonó? Beatrice soltó una risa amarga. Tan pronto como salió de prisión, lo esperé en las puertas. ¿Sabes? Había ahorrado dinero durante años, trabajando como secretaria, soñando con el día en que volveríamos a estar juntos. Sacudió la cabeza. Ni siquiera se detuvo a hablar conmigo. Dijo que yo era parte del pasado. Quería olvidar que había tenido otros planes. Ahora, un pesado silencio cayó entre nosotras. Pensé en Geral, en el hombre que una vez creí amar, capaz de usar y descartar personas como piezas en un juego que solo él parecía entender. ¿Dónde vives ahora?, pregunté finalmente. En una habitación alquilada cerca del hospital. Ya no puedo trabajar regularmente, así que hago lo que puedo. Costura, algunas clases particulares para niños del barrio. Observé a mi hermana, los dedos callosos que hablaban de trabajo duro, el vestido sencillo pero impecablemente limpio, los zapatos gastados por el uso. Había pagado por sus errores de formas que nunca imaginé. ¿Por qué no me buscaste antes? ¿Cuándo te enfermaron o cuando necesitaste ayuda? Beatrice sonrió con tristeza. Orgullo quizá, o vergüenza. Probablemente ambas. Y miedo, mucho miedo de enfrentar lo que hice, de ver en tus ojos el desprecio que merecía. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era perdón. Todavía no. Era demasiado pronto para eso, pero quizá el comienzo de una comprensión. La semilla de una posible reconciliación. Tengo una familia ahora, dije, indicando las fotografías en el escritorio. Un esposo, 2 hijos. Beatrice miró las fotos, una sonrisa genuina iluminando su rostro cansado. Son hermosos, Teodora. ¿Te ves feliz? Lo estoy, confirmé.
Más de lo que jamás imaginé posible después de lo que pasó. Me alegro por ti. De verdad. Se puso de pie, ajustando el bolso en su hombro. No te quitaré más tiempo. Solo quería que supieras que lamento profundamente lo que hice y que, a pesar de todo, nunca dejé de quererte, hermana. Cuando se dio la vuelta para irse, algo dentro de mí se movió. No podía simplemente dejarla ir así, a enfrentar sola lo que le esperaba. Beatatrice, la llamé, poniéndome de pie también. ¿Dónde puedo encontrarte si quiero hablar de nuevo? Su rostro se iluminó con una esperanza contenida. Anotó la dirección y el número de teléfono de la pensión donde vivía en un pedazo de papel y me lo entregó con manos temblorosas. Gracias, Teodora, solo por escucharme. Ya es más de lo que merezco. Después de que se fue, me quedé sentada mucho tiempo, el papel con su dirección entre mis dedos, los pensamientos girando en mi mente. Esa noche le conté a Egaste sobre la visita inesperada. Me escuchó con la atención paciente que siempre dedicaba a mis palabras. ¿Qué quieres hacer?, preguntó simplemente cuando terminé. No lo sé, admití. Una parte de mí quiere ayudarla. Otra parte todavía siente el dolor de la traición como si fuera ayer. Egastes tomó mis manos entre las suyas. El perdón no es algo que le damos a los demás, Teodora. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Nos libera del peso del resentimiento. Nos permite avanzar en paz. Sus palabras plantaron una semilla que germinó lentamente en las semanas siguientes. 3 domingos después, llevé a los niños a conocer a la tía que nunca supieron que existía. Encontramos a Beatatrice en la pequeña habitación que alquilaba, un espacio limpio pero espartano decorado con algunas plantas en macetas coloridas y 1 o 2 cuadros sencillos. Fue un encuentro extraño cargado de emociones contradictorias. Los niños, con la inocencia que solo ellos poseen, rápidamente se encantaron con esta nueva tía que contaba historias fascinantes sobre su madre cuando era joven. Elisa, que entonces tenía 7 años, quedó especialmente cautivada, declarando al final de la visita que la tía Beatatrice tenía los mismos ojos que mamá, solo que más tristes. Esa primera visita abrió el camino para otras. Poco a poco, comenzó a formarse una nueva relación entre nosotras. Ya no la intimidad inocente de la infancia compartida, ni la confianza ciega anterior a la traición, sino algo nuevo construido con cautela y honestidad. Cuando la condición de Beatatrice empeoró, tomé una decisión que sorprendió a muchos, incluyéndome a mí misma. La invité a vivir con nosotros. Egastes, con su característica bondad, me apoyó completamente. Nuestra casa es demasiado grande para solo 4 personas, dijo, y la familia es familia con todos sus defectos y heridas. Los últimos 6 meses de la vida de Beatatrice transcurrieron en nuestro hogar. Al principio protestó, insistiendo en que no merecía tanta generosidad, pero la creciente fragilidad de su cuerpo no le dejó otra opción más que aceptar la ayuda ofrecida. Fueron meses difíciles, pero también meses de sanación. Durante las largas tardes en las que nos sentábamos juntas en el jardín mientras los niños jugaban y Egastes trabajaba en su nuevo libro, Beatatrice y yo reconstruimos lentamente el puente que había sido destruido por la traición. Ella me habló de su vida después de dejar Cherry Creek, los años de lucha en Nueva York, los trabajos precarios, las noches de arrepentimiento. Me contó sobre las visitas mensuales que hacía a Geral en prisión, llevándole pequeños regalos que apenas podía permitirse, alimentando un sueño que resultaría vacío. Confesó que cuando él finalmente salió y la rechazó, algo se rompió dentro de ella, no de amor, sino de ilusión. Fue entonces cuando realmente comenzó a ver el error que había cometido. A cambio, yo compartí con ella historias de mi nueva vida. Como conocí a Egastes, el nacimiento de los niños, las pequeñas y grandes alegrías de la vida cotidiana que había construido de las cenizas de mi primer matrimonio. Una noche, unas semanas antes del final,
Beatrice tomó mi mano con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitada. Quiero que sepas algo, Teodora, dijo, con la voz ahora casi un susurro. Tú fuiste más fuerte de lo que yo jamás seré. Cuando pienso en la mujer que planeó esa venganza perfecta, que tuvo el coraje de exponer la verdad públicamente, incluso sabiendo lo que le costaría, admiro a esa mujer. Tú transformaste la traición en fuerza mientras yo me dejé consumir por ella. Éramos jóvenes, respondí, sintiendo que las lágrimas que había contenido durante décadas finalmente corrían libres. Ambas cometimos errores. Sí, pero tú aprendiste de los tuyos. Yo desperdicié años culpando a otros por mis propias elecciones. En la mañana del 12 de mayo de 1971, Beatrice partió en paz, sosteniendo mi mano. Su último deseo fue ser enterrada en Cherry Creek junto a nuestros padres. Respeté su voluntad, haciendo el largo viaje de regreso al pueblo que había dejado atrás tantos años antes. Cherry Creek había cambiado poco, algunas casas nuevas, una plaza renovada, rostros más envejecidos. Fui recibida con una curiosidad respetuosa. La maestra que había desenmascarado a su corrupto esposo y que ahora regresaba para enterrar a la hermana que había partido en desgracia. En el pequeño cementerio, bajo un cielo de un azul intenso que Beatrice siempre había admirado. Me despedí de la hermana que había traicionado mi confianza y que al final encontró el camino de regreso a mi corazón. De pie frente a su sencillo ataúd cubierto con flores silvestres que ella amaba, sentí que el último vestigio de amargura abandonaba mi cuerpo como una vieja fiebre que finalmente cedía. El perdón, comprendí, no borra el pasado, no deshace el daño causado ni elimina el dolor sentido. Pero abre espacio para que la vida continúe, para que se escriban nuevas historias, para que el amor, incluso herido, incluso transformado, encuentre formas de sobrevivir. En cuanto a Gerald, nunca lo volví a ver. Años después supe que había muerto solo en un pequeño apartamento en un suburbio de Los Ángeles. No sentí ni alegría ante la noticia ni tristeza, solo la tranquila certeza de que ese capítulo estaba definitivamente cerrado. Mi vida siguió su curso. Los niños crecieron, se graduaron, formaron sus propias familias. Egastes y yo envejecimos juntos, compartiendo la dulce complicidad de quienes eligieron día tras día construir una historia basada en respeto mutuo. Cuando él partió hace 7 años, se llevó un pedazo de mi corazón consigo, pero me dejó rodeada del amor de la familia que construimos juntos. Hoy, a los 87 años, miro hacia atrás y no veo solo a la joven maestra traicionada que encontró la fuerza para vengarse, sino también a la mujer que descubrió que la verdadera victoria está en reconstruirse, en permitirse amar de nuevo, en encontrar dentro de sí misma la capacidad de perdonar. La traición deja cicatrices, queridos míos. Eso es innegable. Pero son nuestras elecciones después del dolor las que definen quiénes somos realmente. Podemos permitir que el resentimiento nos consuma, como casi le pasó a Beatrice. O podemos usarlo como combustible para construir algo nuevo y mejor, como intenté hacer yo. Si hay una lección que me gustaría dejarles hoy, es esta: la vida rara vez sigue el camino que planeamos. Habrá traiciones, pérdidas, momentos de desesperación en los que el suelo parece desaparecer bajo tus pies. Pero también habrá nuevos comienzos, oportunidades de redención. Personas que entrarán en nuestras vidas para mostrarnos que vale la pena volver a creer. Y al final, lo que importa no son los golpes que sufrimos, sino cómo elegimos levantarnos después de ellos. La verdadera fuerza no está en la venganza, por justa que sea, sino en la capacidad de avanzar, de reconstruir, de permitir que el corazón, incluso herido, permanezca abierto al amor que sin duda llegará. Gracias por acompañarme en este viaje de recuerdos. Si mi historia tocó su corazón de alguna manera, dejen su like, compártanla con alguien que quizás necesite escuchar estas palabras y suscríbanse a El Diario de la Abuela para más historias de vida. Hasta la próxima,
queridos míos, y recuerden, mientras haya vida, siempre existe la posibilidad de un nuevo capítulo.